Senado, si el Senado se reúne ahora, ¿no? Y Sí, rechaza el pliego, es decir, si no hay los 2/3, entonces sí, pongamos que una mayoría simple diga, chau estos pliegos. ¿Qué pasa con sí. esos dos jueces? Yo no conozco muchos antecedentes en ese sentido del Senado. Lo que sí tengo la certeza ya desde el punto de vista doctrinario es de que el Senado a partir del 1 de marzo, ya en sesiones ordinarias, se podría convocar tranquilamente y podría tratar los pliegos, porque los pliegos no han sido retirados. ¿Y si los Y rechaza? bueno, puede rechazarlos o puede aprobarlos. Pero si los Y rechaza, vamos a preguntarle a Maqueda, ¿qué tiene que hacer ahora la Corte? Porque es tan excepcional este nombramiento que hace por decreto el presidente Javier Milei de 2 de sus integrantes. Ahora le toca a la Corte darle licencia al hijo como juez federal para que pueda asumir en la Corte, le toca tomar juramento. ¿Cómo sigue la película? mire, yo le voy a decir lo que pienso porque en mis 22 años que yo estuve ahí no se dio nunca una situación semejante a esta. O sea que no le puedo decir con certeza qué es lo que va a pasar. Eso lo van a determinar mis ex colegas. Yo lo que veo es de que estamos ante un decreto que se dicta 3 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias. Y bueno, esto es, desde el punto de vista político, es un gran desafío al Congreso en sí mismo y a la Cámara de Senadores especialmente, porque lo que se dice en el decreto, en los fundamentos del decreto, es que esto se hace porque la Cámara de Senadores en el año que transcurrió no ha tratado el pliego, pero no hay nada en la Constitución que diga de que si el pliego no se trata eh, en un año, o sea, no se deba tener que tratar el año siguiente. O sea, esto de que decidimos tratarlo por decreto, me parece que es una cosa traída de los pelos, que no tiene que ver eh, con la realidad constitucional argentina. O sea, es una decisión política que me parece que va a traer muchos costos. Y por otro lado, el caso especial del juez Lijo, que es juez de primera instancia, por lo que yo he leído ayer en los medios de difusión, él pidió un año de licencia extraordinaria y la Cámara se lo concedió y lo elevó a la Corte. Bueno, los antecedentes que tiene la Corte en ese sentido no lo benefician mucho al hijo, o sea, digamos todo lo contrario. O sea, estar en la Corte Suprema no es parte de la carrera judicial, no es como pedir una licencia para ocupar un cargo de camarista. Digamos que hay antecedentes. Yo no reconozco bien el nombre del juez que se menciona, pero hay un antecedente de la década del 70, más específicamente del año 75, un juez de un apellido algo así como Nicholson, donde se dice, la Corte lo dijo claramente, que cuando uno es designado en comisión no tiene derecho a retener el cargo anterior. Y hay otro caso más específico de la década del 60 que comienza en el gobierno del doctor Guido y termina en el gobierno del doctor Ilia, que es el caso de un doctor José Vidó, que era camarista federal y que Guido en el receso parlamentario lo designa en comisión en la Corte Suprema a José Vidó, y en ese transcurso se llevan a cabo las elecciones y asume el doctor Ilia, y viene un nuevo Congreso y también
un nuevo Senado, y el Senado no le presta acuerdo, y bueno, cuando se tiene que retirar Guaidó, no solamente pierde el cargo en la Corte, sino que pierde también el cargo que tenía como camarista. Estos son los antecedentes más cercanos. Claro, que hay, porque es ¿no? todo estamos hablando con Juan Carlos Maqueda, que fue integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta diciembre, hace un par de meses nada más. Ahora, es un lío. Digo, todo esto demuestra, porque, digamos, la Constitución prevé desde el 1800 la posibilidad que el presidente designe en decreto, con la idea, porque hay otra discusión previa a esta todavía, que es si la vacante se produce durante el receso. Como los recesos eran de 6 meses, le decían, usted puede, hasta que venga, porque venían en carreta, entonces decían, hasta que el Congreso se reúna, mientras tanto usted puede hacer el nombramiento. Hay constitucionalistas que están diciendo que es inconstitucional estos nombramientos que hace el presidente, porque la vacante no se produjo durante el receso. La vacante está desde que asumió Milei. Sí, en realidad hay anomalías en ese sentido, y si se lo aplica gramaticalmente al artículo es como usted dice. La vacante se tiene que producir en el receso. Aquí la vacante que se ha producido en el receso es la mía. O sea que con el doctor García Una de Mancilla, dos, claro. Ahora, la otra pregunta, Maqueda, el Senado, si el Senado se reúne ahora, ¿no? Y rechaza el pliego, es decir, si no hay los 2/3, entonces pongamos que una mayoría simple diga, chau estos pliegos. ¿Qué pasa con esos 2 jueces? Yo no conozco muchos antecedentes en ese sentido del Senado. Lo que sí tengo la certeza ya desde el punto de vista doctrinario es de que el Senado a partir del 1 de marzo, ya en sesiones ordinarias, se podría convocar tranquilamente y podría tratar los pliegos, porque los pliegos no han sido retirados. ¿Y si los rechaza? Bueno, puede rechazarlos o puede aprobarlos. Pero si los rechaza... Y si los rechaza, sí hay antecedentes jurisprudenciales que dicen de que cuando a un juez le fue rechazado el pliego, creo que es de la década del 50, del 58, creo que son los antecedentes de cuando asumió Frondizi, había el caso de un juez que le rechazaron los pliegos del Senado, y la Corte Suprema le dijo al juez de que no podía seguir ejerciendo. O sea, el juez se quejó ante esta situación, o sea, elevó su queja a la Corte, y la Corte le dijo de que no podía seguir ejerciendo. Ahora, lo loco de todo esto, o sea, ¿podría la Corte no tomarle juramento a estos? En base a todo esto que estamos diciendo, ¿podrían estos 3 integrantes de la Corte decir, bueno, no se cumple el requisito constitucional estrictamente hablando, porque una de las vacantes no se produjo durante el receso y el artículo dice que el presidente lo puede hacer si esto se produce durante el receso? O sea, ¿la Corte está obligada a tomarle juramento a estos 2 que designó por decreto Milei? No, eso yo he escuchado que se dice de parte del Poder Ejecutivo, lo mismo que he escuchado y que me parece disparatado, que de parte del Poder Ejecutivo están diciendo que una vez que han sido nombrados en comisión, quedan un año, que durar todo el tiempo de la legislatura, o sea, por lo menos hasta el 30 de noviembre, ¿no es cierto?, que es las sesiones ordinarias, cuando terminan. A mí eso me parece disparatado. El Senado, en este acto complejo donde designa el presidente y necesita el aval de los 2/3 del Senado, tiene un rol constitucional extraordinariamente importante. Y si faltaba algo en la reforma de 1994, al elevar la mayoría a los 2/3, o sea, se le dio un lugar especial al Senado en esto. Ahora, y por otro lado, ya no desde el punto de vista pero la Corte está obligada porque uno se pregunta, tiene 2 instancias. No, la Corte no está obligada a tomarle juramento. No está obligada a tomarle juramento. Yo no sé porque ya le digo, yo no he vivido circunstancias como esta, no las tengo presentes, pero obligada no está la Corte, claro que no está obligada. Ahora, esto genera, todo lo que estamos hablando es una situación de una tensión máxima, ¿no?, de un sistema muchísimo.
Ahora, quienes dictaron el Poder Ejecutivo, el presidente que dictó este decreto 3 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias, burlando totalmente el espíritu con el cual en la reforma constitucional de 1860 se introdujo este artículo, y el miembro informante que fue Sarmiento dijo de que lo prioritario era que participara siempre el Senado, que esta era una excepción que, como usted dijo, tenía que ver con los tiempos aquellos, ¿no? Y yo creo de que cuando esto se hace 3 días antes de que comiencen las sesiones ordinarias, es casi una provocación, y me imagino que habrán medido total y absolutamente cuáles van a ser las consecuencias, y lo han hecho lo mismo porque debe haber un objetivo político detrás de todo esto. Se debe estar buscando que se hable específicamente de este tema, me imagino. Ahora, se genera una crisis institucional. Estamos hablando con Juan Carlos Maqueda, que fue integrante de la Corte por 22 años y hasta hace unas semanas, pocas semanas nada más. El tema es, ahora, hay 2 instancias en que la Corte va a tener que resolver esto, los 3 que están ahora. Una es si le toman juramento a estos 2, aún con todas estas anomalías de las cuales hablamos. Y más luego, si el Senado los rechazara, le va a tocar a la Corte, a estos 3, decidir si estos otros 2 nuevos, suponiendo que les tomaran juramento, ¿pueden seguir o no pueden seguir? Bueno, eso sí se judicializa. Si no se judicializa y se cumple lo que dice el Senado, o sea, no es necesario que intervenga la Corte. Pero el gobierno ya dijo que lo que quedan mínimo 1 año, pero si ahora viene el Senado, donde no tienen mayoría, se junta, porque hasta el PRO, hasta Macri salió a decir... Sí, pero lo que pasa es que entre el decir y el hacer hay una diferencia muy grande. Yo lo que creo es de que se está intentando decir de que este es un nombramiento normal, pero el nombramiento no es para nada normal, porque no está basado en el artículo constitucional en el 99, inciso 4, sino está basado en el inciso 19, que es absolutamente excepcional. Bien, Juan Carlos Maqueda, ex juez de la Corte. Vamos a ver qué hacen sus ex colegas con esto. Vamos a ver. Bien, gracias, que tenga buen día. Buenas gente, gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. Antes que nada no se olviden de suscribirse y darle al like, así el algoritmo nos difunde cada vez un poquito más. Dicho esto, bueno, tremendo como están todos los cucardos buscando el pelo al huevo para tirarle abajo el tema de los jueces que designó hace poquito el presidente Milei para la Corte Suprema. Tratan de buscar cualquier tipo de excusa y tratando de justificar de que es inconstitucional y toda la... El Ejecutivo mandó los pliegos hace prácticamente casi 1 año y nunca lo trataron. Entonces, ante la falta de tratamiento, digamos, de parte del Senado y todo y demás, para esto de los pliegos, listo, lo mandó por decreto. Y es una facultad que tiene el presidente de hacerlo. Entonces, que no vengan con eso de que no es constitucional. ¿Está bien? Y menos si pasaron 1 año sin tocar los pliegos. Y ahora se acuerdan. Y dicho sea de paso, también hay que recordar que este ex juez, ¿está bien? Maqueda, fue el que avaló la especificación asimétrica. No se olviden de eso. Fue el que avaló lo del memorándum de entendimiento, el acuerdo de entendimiento, ese memorándum con Irán. Entonces, ojo con estos tipos, porque son nefastos. Este es un ser nefasto, este Maqueda. ¿Está bien? Al igual que O'Donnell, Tenenbaum, toda esta sarta de zurdos que lo único que buscan es querer agarrarse de algo mínimo para querer justificar las aberraciones que dicen. Pero guarda, porque este tipo avaló esas 2 cosas que nos hicieron percha. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Es la idea del canal. Déjenme en los comentarios qué opinan y nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo. Chau, chau.